podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Los saludo con el gusto de siempre aquí en su programa que tiene que ver con docencia, con ser maestro. Y pues vamos a iniciar con un nuevo episodio de este podcast, Tu legado en la docencia, con un tema que se me ha estado pasando como desapercibido, como quien dice entre líneas, y creo que ha estado implícito este tema de las cosas que hemos estado hablando a lo largo de los capítulos del podcast, y pues tiene que ver precisamente con un concepto llamado energía. De hecho, el título de este podcast, de este episodio, es la energía en las clases o la energía en la docencia. Ya ustedes van a ver el título final allí en el podcast, ahí donde sale publicado. Y van a ver el título y pues van a ver cuál va a quedar. Entonces la situación es la misma. Vamos a hablar hoy de la energía, qué es y por qué es un tema importante a tratar y que nunca debemos de olvidar, nunca debemos de pasar por alto, porque es algo que siempre va a estar presente no nada más en ser maestro, sino en todas las cosas que nosotros hagamos. En toda nuestra vida diaria, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, somos energía en movimiento que se expresa a través de nuestro ser y de nuestro cuerpo físico, y nosotros podemos mover intenciones, podemos provocar que sucedan cosas o que ocurran cosas, que podemos nosotros hacer que nuestros alumnos o estén aburridos o estén distraídos o que haya relajo. Eso también tiene mucho relación que ver, que haya relajo o que no haya relajo, que haya en el ambiente algo, vamos a ponerle pesado o raro, extraño, que igual es una energía que puede mandar el maestro hacia sus alumnos en el aula, y se siente, como se describe muchas veces, ese aire en el ambiente de que no sabes qué hay, no sabes qué está por ahí soplando, pero se siente, es algo que se siente. Bueno, pues nuevamente los saludo, bienvenidos a todos. Vamos a iniciar y esperando que hayan tenido un día de lo más excelente. Yo estoy grabando esto en mi momento de descanso. Ya muy pronto, como había comentado en capítulos anteriores, pues voy a probar lo que es el grupo vespertino, a ver qué tal nos va. A ver, que dicen que en el vespertino hay más relajo, hay más chavos o niños que son más difíciles de controlar, y pues hasta eso no me preocupo gran parte, porque pues precisamente en el centro inaugurador del podcast en el que yo pues me tocó la fortuna de estar, ahí viví las situaciones más difíciles, las que me pusieron a prueba, las que me dieron duro, las que me traumaron también, cuando hablamos del trauma. Entonces, hasta cierto punto tengo la confianza, porque me he dado cuenta que las cosas que he logrado, como quien dice, sobrellevar o manejar el día de hoy, con los nuevos grupos que estoy teniendo, y más en el que en este momento estoy, en el que estoy trabajando, me he dado cuenta que toda esa experiencia desde el centro inaugurador del podcast, en mi primer año en educación básica, como llegué a titular el primer episodio que hice de este podcast, cosas que viví ahí no se terminaban de asentar, o sea, como que todavía no maduraban dentro de mí, hagan de cuenta. Y por eso, como todavía no maduraban, yo me seguía sintiendo de cierta manera. Entonces, aunque yo había pasado por una experiencia tal
y se volvió a presentar la misma situación, hagan de cuenta, o una situación parecida. Eh, Pasaba y sucedía, pero yo no era capaz como de darle una respuesta correcta. Todavía estaba esa parte inmadura que no estaba así bien asentada, como que bien instalada, y como para que ustedes saben que para que algo madure y se termine de afianzar bien en uno, eh, lo podemos ver en la naturaleza misma, pues requiere tiempo. Entonces, un árbol pues empieza tiernito y se tiene que estar regando y regando y regando. Cuidados del sol, que le dé también el sol bien, que se esté podando, que se le den nutrientes y minerales a la tierra. Y también tiene que ver algo muy curioso que su servidor se lo puede decir porque en un momento de mi vida yo estuve muy involucrado, muy enajenado, se podría decir, a lo de las plantas. A mí me encantaban a mí mucho las plantas, el campo, y me encantaba sembrarlas. Les llegaba a hablar, así de que veía tutoriales y cosas así, hasta les llegaba a poner música, porque no nada más basta con regarlas y darles buen cuidado tú, según la percepción que tengas de ellas, la vibra que les mandes, la energía, que precisamente estamos hablando, vamos a hablar de ese tema, de qué trata y qué me refiero yo con energía en el aula. Pues llegados a ese ejemplo, pues es a lo que me refiero, de que no solamente es dar cuidados y atenciones y ya está, sino qué energía estás empleando, con qué se puede decir, que se puede resumir, que la intención con la que lo haces es el tipo de energía que vas a mandar o hacer tu tipo de enfoque. No es lo mismo hacer algo porque nada más te conviene, a que hagas lo mismo, pero porque realmente quieres ayudar. O sea, ahí se nota la diferencia y el matiz ahí cambia. Entonces ya entrando en el tema, la energía la podemos ver como el matiz o el tipo de energía que yo mando, el tipo de vibración que yo manejo dentro de una situación en la que yo me puedo encontrar o en la que me voy a involucrar. Incluso esa interpretación de energía se puede decir como el estado de ánimo. ¿Con qué estado de ánimo yo recibo o interpreto la información que a mí en determinado momento me está llegando? Esto lo podemos ver fácilmente cuando recibimos un chisme o alguien nos comunica algo. O fíjate que está pasando esto, o que fíjate que fulanito dijo esto de ti. O este salón, aplicado a ausencia de nombre, este salón, el grupo es bien relajento y los maestros no pueden con ellos. Entonces ahí empezamos a etiquetar y empezamos a cargarnos de una cierta energía, de acuerdo a cómo nos sentimos y de acuerdo a cómo interpretamos. En este caso, el ejemplo del grupo del que nos están pasando el chisme, o sea, ya ni siquiera lo conocemos, muchas veces a las personas, hablando en general, y también en la docencia pasa mucho, que todavía ni tratamos al grupo y ya tenemos una idea preconcebida de lo que nos puede esperar. Entonces ese hermetismo, esa expectación, esa etiqueta que nosotros llegamos a poner muchas veces sin darnos cuenta en nuestros grupos, es lo que determina el tipo de energía que se va a estar moviendo en ese determinado momento en el ambiente. Entonces, dicho esto, la energía que tú manejes en un escenario, en un aula de clases o frente a un grupo de gente o con una persona, va a determinar el tipo de respuesta que vas a recibir de esa persona o grupo o de esa determinada situación. Entonces, la energía precisamente es como el combustible, como el ambiente, lo que se respira en el ambiente, que va de la mano con la intención con lo que lo haces, la corazonada, como puse el ejemplo de la etiqueta de un grupo que te cuentan o que es muy disciplinado o que es muy relajento o que es muy pasivo o que no aprende nada. Incluso hasta en los alumnos llegamos a poner etiquetas o a sentirnos de cierta manera respecto a ellos. Entonces, así.
es como tú, es el timón, tú vas a poner el timón con tus emociones, con las expectativas, etiquetas. Lo que piensas es bien, bien, bien importante, de acuerdo a cómo tú piensas, es el tipo de energía o hermetismo con el que te vas a cargar. Un ejemplo muy práctico y que muchos van a entender es con los oradores, las personas que manejan un gran grupo de personas. No es lo mismo uno, como leí en un libro, no es lo mismo un orador de que se siente cómodo con 20 personas a uno que se siente cómodo con 40, a uno que se la pasa muy bien con 1000 y uno que se la pasa muy bien y genial con grupos de 4000 o de 30,000, lo que sea. Ahí pregunta en el libro, ¿crees que hay una diferencia entre las capacidades y los ingresos de cada una de esas personas? Obviamente el que maneja audiencias de 4000 va a ganar mucho más que el que nada más tiene 300 o 10, 20 personas. En nuestro salón de clases llegamos a tener 35, 40, 45 alumnos. Dependiendo ahí si es pública, pues es la cantidad que normalmente hay. Y obviamente en escuelas privadas ya es diferente porque, pues bueno, ya depende de la inscripción y de las vacantes y cuántos padres de familia inscriben a sus alumnos y todo. Ahí sí es diferente, pero por lo general estamos entre 35 y 40. Y ahora pues sabemos maestros que pues tienen varios grupos y como me tocó a mí estar en una escuela estatal, pues nunca había tenido yo un horario tan extenso de atender a los 3 grados y aparte pues es permanecer todo el día en la escuela. Para eso requieres un tipo de energía especial pues, para poder aguantar toda esa carga de trabajo y también la energía es bien importante cómo la manejes porque eso va a permitir o que fluyas correctamente en la clase, aunque haya distracciones, aunque los alumnos sean muy preguntones o te distraigan con su relajo o andando de payasos o alguna cosa que no estén poniendo atención, que haya demasiado ruido, demasiado algo que te pueda estresar y te pueda sacar de ritmo. Dependiendo de la energía que uses ahí, pues puedes lograr estar muy enfocado, muy tranquilo, o de repente como que sientes como que te baja o como que se interrumpe, o sea, como que se cambia el switch y te alteran toda la química ahí. Entonces luego sientes cuando la mente, por ejemplo, se vuelve pesado. Hay a veces relajos de los alumnos que se sienten como si te dejaran caer algo que te marea o como que te rompe toda la armonía de energía pasiva con la que estabas inundando el salón de clases. Entonces, así de ese modo, de esa manera, lo podemos explicar. Y entonces, con lo de las audiencias y con las diferencias de gente, yo he visto oradores y estas personas se entrenan para, toman cursos y pues se codean y se informan ellos tienen coaches, mentores, entonces se preparan, pagan para poder manejar audiencias, poder manejar un tipo de energía especial que se prepara para cautivar a las masas como para llegar al sentimiento. Un ejemplo muy claro que te puedo dar de eso es las películas de Pixar. Una vez leí un artículo de un estudio que revelaba cómo es que incluso la manera en cómo te presentaban las escenas con las canciones, o sea, el tipo de música que usaban en ese tipo de escenas emotivas, a ti te hacía llorar, porque te hacía llorar, o sea, a mí me sigue pasando con las películas de Pixar, aún así sea la que menos atractiva sea, en cuanto pónganle audiencia o fama o alcance o lo que sea, algo tiene un toque muy especial y es la melodía de sus canciones y la forma tan magistral en que manejan las escenas diseñadas específicamente para
pues para llegarte, o sea, para conectar con tu sentimiento y que tú pues caes porque caes, o sea, te llegan esa parte de la emoción específica para la que fue diseñada esa caricatura o ese dibujo animado que estás viendo en ese momento. Por ejemplo, una película que recuerdo bastante porque, híjole, cómo me tocó la emoción, es la de Robot Salvaje, que está en cines. Y esa película está tan diseñada de una forma tan especial en las emociones que algo en ella te hace soltar la lágrima, pero te conecta con una emoción muy especial, universal, como que sientes que esa parte de ti que es tan especial y lo sientas hasta en el pecho, como te empieza a vibrar y pues no sé qué hacen, o sea, tienen a lo mejor algún tipo de lenguaje neurolingüístico o algo y resuena en ti. A lo mejor conectan con cosas de la infancia, con cosas profundas que tenemos, emociones universales que tenemos todos. Y estas personas que hacen estas películas lo saben y saben aplicar el método. Entonces, todo lo que estamos hablando es, sí, o sea, es un tipo de energía especial, universal, que está encausada a provocar en nosotros cierta emoción, cierto pensamiento, cierta reacción determinada. Y entonces comento todo esto porque es una ciencia. Los millonarios o las personas exitosas por eso se juntan con coaches, por eso se preparan, estudian. Hay un curso sobre esto, luego se meten a los cursos. Dicen que la gente altamente exitosa pues se junta con gente altamente exitosa. Y estas personas también una de las características es hay un curso de algo o hay una mentoría de algo, corren a inscribirse, ahora me voy a inscribir porque hay algo nuevo que aprender siempre. Y ese tipo de movimiento es el que nos favorece mucho, el que nos hace crecer y nos hace tomar las herramientas que necesitamos para ejecutar las cosas que queremos y sobre todo para lograr los resultados que esperamos lograr. Eh, Hoy precisamente hago el tema porque hoy ocurrió algo muy interesante en el salón de clases. Hay un profesor que antes de que me toque a mí me toca esperar para lo que es mi turno de mi clase. Esta persona pues le toca la hora antes de que yo llegue a mi clase. Entonces pues ahí me estoy en las bancas esperando que el maestro termine pues prácticamente a que den el toque y ya está. Entonces en más de una ocasión he percibido cómo es su ambiente, cómo es que impregna de una energía especial. Ya ven que se dice que las palabras son energía y las palabras tienen una intención muy poderosa sobre nosotros. O las palabras o nos fortalecen o nos debilitan o nos ponen en una situación casi se puede decir hasta de vida o muerte, ¿no? O nos fortalecen o nos dan para abajo o alguna situación. Entonces me ha pasado que he estado esperando ahí en la clase y cuando llego, cuando estoy un rato sentado, sobre todo en los momentos donde tiene que haber algo serio, en en los regaños, cuando he visto que se ha alterado, eh, fuera de que si grita o no, o las palabras que pueda decir, es la intención, el ambiente, o sea, el tipo de energía con el que se invade el salón de clases a ti te da a entender otras cosas. Como muchas veces se dice, ¿no? Que no se tiene que fijar uno en lo que te dicen que van a hacer, sino lo que hacen. Que en las acciones está cómo puedes medir a la gente. Y entonces entramos a ese tema de la energía y el ambiente.
Y lo primero que hay en una fuerte carga energética es cómo lo percibes, cómo lo recibes tú como, pues sí, como el receptor que eres cuando estás, por ejemplo, recibiendo una clase. Entonces, por ejemplo, en más de una ocasión que he estado ahí esperando, de repente voy con mi mochila y voy a dejarla ahí en la banca y todo. Y puedo sentir el ambiente, puedo sentir la intención de las palabras. Se entiende y hasta se lee por el tono de la palabra que está utilizando esa persona en ese momento. Y por ejemplo, hoy es por ejemplo un maestro que está dando una instrucción, que está dando su clase, que los alumnos le están poniendo atención, pero en sus palabras o en su forma de dirigirse, aunque puede que esté hablando de valores o de una buena intención, o sea, de un tema que sea bueno para los alumnos y que sea nutritivo y que sea para retroalimentarlos, se siente una cierta carga energética. Por eso les decía sobre lo que dicen o lo que hablan y otra cosa es lo que están haciendo. Entonces es algo así. Puedes incluso estar dando palabras motivacionales a tu audiencia y sin embargo en el tono de tu voz se nota que estás como regañando, se nota que estás como desesperado, por ejemplo, y la carga energética que tienes en el ambiente es como de desesperación, como de sometimiento, como de ese regaño que no te deja moverte. Y si te mueves tantito en lo que te están llamando la atención, ya te estás agarrando del asiento de tu asiento, de los barrotes, porque segurito te va a pegar un regaño más fuerte dirigido hacia ti. Entonces, pues volvemos a lo mismo, la vibra, cómo sientes la vibra, cómo ésta se presenta y se manifiesta de acuerdo a las intenciones y el enfoque que se le está dando a esa energía que va dirigida hacia ti. En ese momento yo les he comentado que, por ejemplo, en el episodio del trauma o cuando hablé recientemente de ese tema en capítulos anteriores del podcast, ya hablando específicamente de los primeros, yo hablé en varios capítulos sobre la energía, cómo ésta se manifiesta y he lanzado capítulos que hablan, pues, refiriéndose también al trauma, también como a los tipos de energía esto, energía lo otro, energía tipo no sé qué, y yo hasta le ponía ahí como referencias a cosas o estados de ánimo, o sea, que se pudieran comparar con lo que yo quería decir. Y llegué a hablarles de esas cosas en el ambiente raras donde, por ejemplo, un alumno se desesperaba, un alumno se enojaba, un alumno ya de repente se quebraba y te mandaba una vibra de esas de trágame tierra, no, o sea, como quiero que te desaparezcas y te vayas, eres una escoria, o sea, una cosa así. Y también hay energía que te debilita, que te desarma y e incluso energía que te quita la humanidad. ¿En qué sentido? En el que ya ni siquiera puedes contraargumentar nada, ya como que quedas cero cero a la izquierda. O sea, como que dejas de importar o digas lo que digas, queda anulado o simplemente pues no te salen las palabras. Es demasiado obvio lo que te están mandando y tú ni siquiera puedes sacar fuerzas de contestar algo. Se lo estoy tratando de escribir, como siempre le digo a la gente que hablo de este tema, se los estoy tratando de escribir lo mejor que puedo a como uno lo siente, pues nunca vas a encontrar 100% la palabra, el significado exacto. Pero incluso eh, hay podcasts, hay gente y hay youtubers y personas que crean contenido que, por ejemplo, no terminan de decir una frase o como que a veces preguntan si me explico, o llega a pasar hasta en los idiomas que
estás oyendo a alguien que está aprendiendo un idioma y de repente notas que esa persona no puede decir una palabra porque pues todavía no se la aprende o no es suficiente su léxico todavía, pero ese espacio entre letras, ese espacio de silencio o de vibra o de vibración, tú como que le entiendes como que, sabes a qué se está refiriendo. Entonces algo es así con el manejo del ambiente y la energía que nosotros le podemos dar a las cosas. Y bueno, así entonces, llegando al ejemplo del maestro, mmm, ya después de que él se va, por ejemplo el día de hoy, cuando yo entro siempre con una energía relajada, proactiva y todo lo demás. Se dice que un ambiente correcto en la docencia o cuando tú tienes subordinados de cualquier cosa, ya sea de un curso o si nos vamos a la parte de como del sensei del maestro a sus discípulos, como si lo vemos así como muy oriental, como muy antiguo, muy como de monjes. Eh, Dice que la mejor forma en la que tú puedes nutrir, así lo dice la palabra, o que puedes esperar a que un alumno aprenda o a que una persona que está a tu cargo te empiece a seguir o te empiece a ver como líder y ese tipo de cosas, tú debes de mandar una especie de energía como maternal, como tú debes de crear un ambiente en el cual sabes que es como un nido, donde las personas que están en ese momento alrededor tuyo, más allá de que te importen y que lo haces por ellos, sea obligación o no, más bien es como un campo energético, un ambiente, como los nidos de los pájaros. Han de cuenta como los pájaros, las gallinas o esos nidos donde están hechos específicamente para recibir, vamos a poner una palabra, el amor, el cariño, toda esa parte maternal de creación y nutrizo, no es la palabra, que se dice que la mujer es fenoménica y nutriza. Si eres nutrizo o nutriza, quiere decir que das el ambiente adecuado, das como si fueran los minerales, creas el clima propicio para que esas personas, esos alumnos que están a tu cargo se desarrollen. O sea que con tu simple presencia y con tu vibra, con el tipo de energía ese especial maternal nutrizo o nutriza, los alumnos sientan, o sea, se alimenten de eso, como si les estuvieras dando de comer, como una comida energética, como que ellos están absorbiendo eso todo el tiempo. Si tú logras eso, si tú logras impregnar ese tipo de ambiente en tus clases, te vas a dar cuenta que los alumnos, vas a obtener muchas cosas de los alumnos. Una de ellas es el respeto, la atención de ellos hacia ti. El hecho de que se preocupen y se pongan la camiseta de las cosas. Por ejemplo, a mí me pasó que muy curiosamente, bueno, ya les había comentado antes que me suelen aplaudir cuando llego al salón de clases, se paran todos y me aplauden y me aplauden y me aplauden. Y yo les agradezco mucho eso. Y la confianza que te dan los alumnos, o sea, de que se paran, quieren hablar contigo. Hoy me pasó que un alumno me abrazó y yo me quedé así como, no, pues me le quedé viendo a todos y les dije, oigan, pues es la primera vez que me abrazan. Y así como que querían tocarme, o sea, querían como un contacto físico conmigo, pero en buena intención, o sea, como cuando quieres palmear a alguien en la espalda y darle a entender pues que te cae bien. Y ya ahí en el transcurso de la clase, entonces por ejemplo a mí me pasa mucho en ese grupo que si me acercan, hablan conmigo, me preguntan. Muchas veces cuando ves que un alumno se te acerca y te pregunta cosas
Muchas veces como que no le importa no es muy relevante tu respuesta, sino que él quiere empatizar contigo, quiere estar bien contigo, quiere tener una relación en ese sentido de que pues le caes bien y quiere estar así en armonía y que tú le contestes y le prestes atención. Pues, hagan de cuenta como una relación de amistad cuando le caes bien a alguien y preguntas para sacar plática, tema de conversación. Entonces me sorprendió. Es el alumno que me abrazó. Escuché cómo hizo la voz como de ternura. Y pues sí me sorprendió. Vi cómo los alumnos se comprometieron a cuidar la disciplina. Incluso quisieron hacer, pues así me sorprendió que me dijeran, maestro, profe, queremos hacer grupos de disciplina, selecciónenos o díganos quién y quién, y nosotros le cuidamos la disciplina, porque pues la disciplina es un tema que siempre les estuve reiterando a ellos y les decía siempre que era muy importante, y hasta el día de hoy parece que lo han ido entendiendo y hasta voluntarios se ofrecieron a cuidarme la disciplina. Mm, entonces, de repente, ya van 2 clases que hago esto. Como doy una hora de tutorías, o sea, una clase la tengo que dar de tutorías, lo que es hoy y la semana pasada, de miércoles y miércoles respectivamente, yo empecé a calarlos con un tema que es de finanzas. Lo toqué brevemente el miércoles de la semana pasada y hoy lo volví a tocar más extenso y así con más tiempo. Un fenómeno que a mí me hizo recordar todo lo que les estoy contando de los coaches y las personas que son grandes oradores es precisamente la energía que ellos emplean a la hora de hablar. Y me acuerdo muchísimo de un líder que tuve en una empresa de café en la que estuve. A ese le sentía una energía muy especial, como preparada, como una energía muy sensible. Él como que era muy consciente de cómo estaban las personas alrededor, bajo qué estímulo o cargas energéticas venían. Y por ejemplo, él podía detectar fácilmente los sentimientos, si alguien se sentía aludido o si alguien incluso sentía un reclamo respecto a su persona por algo que pasó. Eso lo hacía a él voltear y darse cuenta del hecho del suceso. Hasta se volteaba y se le quedaba viendo a la dirección donde estaba la persona que mandó ese sentimiento o esa vibra. Entonces tenía él una energía muy despierta, muy intensa, y tú se la podías sentir desde el momento en el que llegaba al salón, que llegaba a la conferencia para hablar con todos sus seguidores. Y me acuerdo mucho de una ocasión en la que él llegó, saludó, estuvo a un lado de mí y se giró. Esta persona se giró y para quedar enfrente del grupo, porque como que iba a empezar a caminar en medio de las 2 columnas de sillas que ahí le aguardaban. Entonces, primero estaba así como de lado hacia mí, y cuando se voltea, cuando se gira, le sentí eso, le sentí ese aura o esa energía elaborada, preparada, con la carga energética, hermética, emotiva con la que venía. Y pude sentir como que me aventaba, como que me jalaba. O sea, en el momento en el que giró, yo pude sentir como una fragancia, como un golpe, esa forma en la que, ese estado anímico en el que él venía y con el que él manejaba su audiencia. Estoy hablando de una persona pues que ha tenido miles y miles de personas en auditorios grandes, llenos, y con todos ha podido llegar, tocarlos, o sea, influenciarlos de alguna manera.
Entonces hoy más que nunca lo he hecho, quizás, en mi experiencia docente. Hoy le hablé a este grupo de la misma manera en como él lo hacía. Utilizé tanta energía, solté tanta energía que yo podía ver que el salón se impregnaba de ese aroma y que a todos los tenía súper atentos por la energía que yo estaba desprendiendo, soltando, al punto que sí, o sea, cuando te entusiasmas, pues ya ven cómo le sale a uno las emociones, o sea, muy emocional estuve, muy contento. eh, Mis expresiones corporales pues eran amplias, el tono de mi voz pues era entusiasta, era fuerte, así como esperanzador, como cuando te habla un coach, como cuando te habla alguien que quieres que te superes, que seas algo mejor en la vida. Y curiosamente el relajo desapareció, de siendo un grupo que me cuesta controlar en cuanto al relajo que hacen, con esa energía y entusiasmo con el que yo di la clase de hoy. Esas personas estaban como, se puede decir como cautivadas, como cautivadas. Y, y es algo, es un fenómeno, un elemento que si lo sabes aplicar correctamente, pues no cualquiera lo hace porque pues requiere mucho de ti, que des mucho de ti. Y pues uno debe estar bien alimentado y uno debe de tener entusiasmo, ganas y querer emplear ese tipo de, vamos a ponerle, pues sí, porque sí es un desgaste, ese tipo de desgaste en el aula, porque muchas veces queremos nada más llegar a hacer las clases, pero quizás por eso no llegamos a los alumnos, quizás por eso nos cuesta lo de la disciplina y que te pongan atención y que se interesen por tu clase y lo que les están enseñando. Quizás por eso, porque falta esa energía, falta esa fuerte intención con la cual tú les puedes estar hablando, con la que los puedes estar inspirando o no inspirando. Y sí, también se usa para mal, se puede usar para intimidar, se puede usar para amenazar, como para de ese tipo de energía de ambiente que dice ni te atrevas a moverte un centímetro porque vas a ver cómo te va. O te estás quieto porque te estás quieto, o sea, como que el mismo ambiente te lo dice. Y hoy la apliqué, hoy más que nada, el tiempo se nos fue como agua, los alumnos súper controlados, escuchando todo, siendo muy cooperativos conmigo, diciéndome que, como me dijeron al final de la clase, oh, maestro, queremos más clases de esta, me llegaron a decir también, y ojalá usted nos dé todas las clases, dice, porque es nuestro maestro favorito, da unas clases muy bonitas y también porque cree que le aplaudimos cuando cada vez que usted llega, pues porque nos encanta su clase, lo hace muy bien. Entonces pues todo eso se agradece, todo eso genera dividendos y si lo hacemos así, si lo hacemos con entusiasmo, preocupándonos por nuestros alumnos, preocupándonos sobre todo con qué energía o ambiente yo voy a mi clase, con qué los voy a impregnar, con qué los voy a llenar. Ellos responden inmediatamente porque son lenguajes universales que todos reconocemos porque todo está hecho de energía, como se ha dicho varias veces en la física, y de acuerdo con la intención que tú llegues, pues es también lo que tú vas a recibir a cambio de tu audiencia. No sé, espero que estos ejemplos y reflexiones les hayan servido y como siempre, pues les deseo lo mejor y nos estamos viendo en un próximo episodio del podcast. Hasta luego. Que estén bien todos. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.